El título, yo después te lo voy a pasar, Andrés, de vuelta. Pensé en un título que es Encuentros Transformadores. Vamos a ver por la hora, que ya son las 12 menos 10, si voy a llegar a los 3 encuentros o a lo mejor lo empiezo y lo podemos seguir el domingo próximo si es que no viene Ale, porque no sé cuáles son los planes. ¿Cómo? No, ahora Lili habló por teléfono con ella. Yo ayer me mensajé con Ale y está mejor. Está mejor. Igual calculo que van a seguir haciendo estudios a ver qué es lo que... Andrés estaba diciendo que podría ser un problema de celiaquía porque ella en el momento en que termina de comer es como que le da un bajón. Entonces a lo mejor lo que ingiere le trae algo al organismo como una intoxicación que le hace eso. Entonces, ¿quién te dice? Qué raro que los médicos no se hayan percatado. A veces la celiaquía con un estudio no hay que hacer uno de ADN, no se detecta nada. Ah, mira vos. A veces hay que hacer uno de ADN y se sabe, porque a veces te hacen el sangre y no se funciona. Depende del laboratorio de información, un laboratorio particular que lo requisito de celiaquía. Porque en cualquier laboratorio común te doy una genomancia, me da el hecho de observatorios. No me está acompañando la tecnología, no se me termina de prender. Pero igual voy a buscar una Biblia, a ver acá donde hay una. ¿De NMI? Sí, cualquiera. Acá. Bueno, vamos a hablar de, como les decía, de 3 encuentros transformadores. Y el primero va a ser uno muy conocido, que es el encuentro de Nicodemo con el Señor en Juan capítulo 3. Está Aragana, mi compu. Y comienza así el capítulo. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, que rabí significa maestro, como pastor, como sacerdote, ¿no es cierto? Era una persona que tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y él le dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y ese es el versículo tan conocido de Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. En este encuentro, el Señor, hablando con este hombre que sabía mucho, digamos, de religión, pero que
tenía una inquietud, por eso estaba buscando justamente al Señor, porque se ve que él había escuchado tantas cosas de que este hombre, Jesús, evidentemente algo distinto a todo lo que él conocía. ¿Qué te pasa? Había reconocido ese poder que el Señor tenía y que él quería saber más. Ahora, si bien está preguntando, está reconociendo que es un maestro, cuando el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo, no entiende, porque él piensa en la parte humana, cómo va a volver a nacer un hombre, pero no se da cuenta de que el nivel al cual se estaba refiriendo el Señor era a nacer de nuevo espiritualmente hablando. Cuando nosotros por primera vez escuchamos el Evangelio, a mí me pasó, por ejemplo, a los 13 años. Yo estaba en el estadio de Luna Park, estaban cantando canciones tan inspiradoras como, por ejemplo, Cuán grande es Él, que todavía nosotros cantamos ese pequeño corito. Y sinceramente nosotros, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con esa realidad de algo desconocido, como es pensar que no se acaba todo cuando morimos, sino que hay un lugar donde nuestro espíritu, el cuerpo va a quedar acá en la tierra, pero nuestro espíritu va a estar con el Señor. Y ahí es cuando la mente no puede explicarlo, pero sentimos en el corazón que hay algo distinto. Yo me acuerdo que tenía 14 años y me di cuenta de que en ese lugar estaban hablando de algo que yo no entendía. Era la primera vez, había hecho el catecismo, mi mamá me había confeccionado un hermoso vestido de comunión, pero evidentemente pude tener la oportunidad de conocer de que había otra cosa, de que había algo que no se podía tocar, como dice acá el tema del viento, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que lo que sentimos cuando el Señor se revela en nuestra vida, cuando hay algo que no lo podemos explicar a lo mejor con palabras, pero que sí sabemos que es así, entonces en ese momento uno puede decir, esto era lo que yo estaba necesitando. Por eso es importante que Nicodemo, por eso hablo de encuentros, en ese encuentro con el Señor descubre algo que él no tenía. Entiende de que este Jesús que lo fue a buscar porque fue de noche, aparentemente porque por ahí no quedaba bien estar buscando a este hombre que tenía fama de ser de alguna manera alguien que estaba en contra del statu quo, o sea, de los religiosos, porque él venía a decir que él podía perdonar pecados. ¿Qué es eso? ¿Cómo se da esa atribución? Y cuando se encuentra y después no sabemos qué pasa con Nicodemo. Entonces empecé a investigar qué pasó con Nicodemo en la Biblia, qué nos cuenta después de este encuentro. Y saben que en el capítulo 7 de Juan, les voy a leer unos versículos. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes le preguntaron, ¿por qué no trajeron a Jesús? Porque los habían mandado a buscar a Jesús para ponerlo preso. Y los guardias contestaron, nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. Los fariseos le dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés, por eso los castigará, por eso Dios los castigará. Y allí estaba Nicodemo. ¿Qué tal? Él estaba ahí y miren lo que dice. Según nuestras leyes, no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo.
O sea, él había tenido un encuentro en el capítulo 3, que lo acabamos de leer. Pasó un tiempo y tuvo la oportunidad de dar testimonio de Jesús. Vamos un poquito más adelante en la vida de Nicodemo. Capítulo 19 de San Juan, versículos del 38 al 40. Después de esto ya habían crucificado al Señor. Dice, después de esto José de la ciudad de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevar el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. Y aquí, versículo 39, también Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban a sepultar a los muertos. Esto que pasó en la vida de Nicodemo nos hace suponer que había una conversión en él. Él había ido a buscarlo con temor, había ido de noche para que nadie lo vea, probablemente, no lo sabemos, pero suponemos que fue así. Pero ese encuentro cambió la vida de Nicodemo. A tal punto que en el último, digamos, la parte final de Jesús, Nicodemo es uno con José de Arimatea, que envuelve el cuerpo del Señor, lo perfuman como se acostumbraba en ese momento. Y ese es un encuentro que nos deja pensando. Segundo encuentro, capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, dice así. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciar las buenas noticias. De pronto, llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Calculo que sería un techo de paja, ¿no es cierto? Abrieron el techo y por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este hombre o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Ahora, no sabemos qué pasó con este hombre. ¿Habrá seguido a Jesús? ¿Cuántas personas reciben milagros? Han venido acá a la iglesia con necesidades muchas personas. Si te he visto, no me acuerdo. Ojalá que se estén congregando en algún otro lugar. Ojalá que esas personas hayan salido de esa situación por la cual vinieron a buscar a Dios o la ayuda de Dios, pero no sabemos qué pasó. Tercer encuentro. No lo voy a leer porque la mujer samaritana ya todos lo hemos leído varias veces. Esta mujer estaba al lado de ese pozo, había venido al mediodía porque las mujeres seguramente no querían tener contacto con ella. Era una mujer que tenía una vida, parece que había tenido un montón de maridos. Se encuentra con Jesús. Jesús le pide agua. Ella se sorprende, ¿cómo este hombre judío me habla a mí que soy samaritana?
No se hablaban los judíos con los samaritanos y menos un hombre con una mujer samaritana. Y Jesús le dice, si vos supieras con quién estás hablando, en vez de darme vos el agua, vos me la pedirías a mí, porque el agua que yo te voy a dar es un agua que no vas a volver a tener sed jamás. Y la mujer ahí es cuando piensa que dice, bárbaro, dame, así no tengo que volver acá a buscar agua todos los días. Pero estaba hablando de la vida espiritual, como en el primer caso con Nicodemo. Ahora, esta mujer hizo algo distinto. Una vez que termina la charla con Jesús, que la voy así a pasar por alto, dice que fue al pueblo, porque esto estaba alejado del pueblo. Y empezó a dar testimonio del encuentro que había tenido con Jesús. Y ahora vamos a pensar en nosotros. ¿Nosotros alguna vez conocimos al Señor? ¿Alguna vez nos hemos acercado, hemos pedido perdón por nuestros pecados? Y hubo esa explosión, como decía Lili hace un rato, ¿no? Esa vida que nos sacó de lo común para llevarnos a otro nivel. Y él se acercó a Jesús porque él tenía dudas. Él sabía que este hombre tenía mucho para enseñarle a él. Y nos preguntamos, nosotros cuando tenemos dudas, buscamos al Señor, cuando pasamos por pruebas, buscamos de Él, tratamos de saciar esa hambre que tengamos. Cuando hay un milagro en nuestra vida, tenemos ese milagro, lo disfrutamos, tenemos esa vida, ¿no es cierto? Tenemos esa seguridad de que fue el Señor el que intervino en nuestra vida y nos dio esa claridad de sobrellevar una situación. Después del milagro, continuamos en esa relación con el Señor, nosotros estamos realmente unidos a Él, pero permanentemente, o solamente el milagro pasó y es como que nos desenchufamos. Y en el caso de la mujer samaritana, compartimos con otros. Ella después de ese encuentro se sintió, como decía ayer Lorena, la primera palabra era impulsados a la segunda. La primera era, ay, se me fue. Paula, la segunda era impulsado. Estimulada no, inspirados. La segunda es impulsada, por eso, yo me acordaba de la segunda. La mujer samaritana, lo que ella recibió, no se lo guardó. Ella dice, este hombre sí, de verdad este hombre es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me dijo todo él no sabe nada de mi vida, y sin embargo lo supo todo. Como esos hombres que estaban pensando, y el Señor dice, ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil, curarlo o perdonarle los pecados? Bueno, para que se den cuenta, hago las dos cosas yo, dijo Jesús. Y se lo demostró. Bueno, ella compartió. Entonces, pensemos en nosotros, ¿estamos compartiendo con nuestros amigos, con nuestras familias? ¿Estamos dando testimonio? Ayer, si tenemos que resumirlo, hay mucho, porque no se puede compartir todo, pero después véanlo porque está en el grupo de la iglesia, el mensaje del pastor está, hay un poquito de alabanza al principio y después está el mensaje del pastor. Es muy, muy bueno, tienen que tratar de tomarse su tiempo, es más o menos, el mensaje creo que duró 1 hora. Pueden tomarlo por pedacitos, pero véanlo porque es muy, muy inspirador. Pero esta mujer entonces, la última, el último encuentro, la llevó a compartir. ¿Compartimos? ¿O nos lo guardamos para nosotros? Esos milagros que acontecieron en nuestra vida, esas situaciones, ¿las olvidamos o las tenemos presente para acordarnos y que nos retroalimentemos con esas situaciones, que reconozcamos de dónde vino la
la salvación de esa situación en nuestra vida. Entonces, es un llamado de atención, vendría a ser como un autoexamen que nos vamos a tomar en esta mañana. Vamos a estar un poquitito en silencio y pensemos, recordemos el día que escuchamos por primera vez del Señor y qué hemos hecho con eso. Recordemos que hay una responsabilidad. Nosotros estamos disfrutando de algo que muchos no tienen. A nuestro alrededor hay personas que están con cargas, que están con situaciones difíciles, mucho más que las nuestras, pero no tienen al Señor en su vida. Bueno, seamos impulsados a eso, a compartir, a saber que hay una tarea para hacer. Me gustó mucho porque ayer el pastor decía, estamos con un propósito en la vida, nuestra vida tiene un propósito, nosotros tenemos un trabajo para hacer, tenemos una tarea que solamente la vamos a hacer nosotros, porque nosotros podemos llegar a lugares donde otros no van a poder llegar, y de esa manera nosotros podríamos ser de mucha bendición a las personas que nos rodean. Vamos a tomar así unos minutitos para pensar, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy parado donde el Señor me quiere tener? ¿O estoy distraído mirando otras cosas que no son las que me convienen? ¿Estoy ocupando el rol en mi familia que tengo que ocupar, en mi trabajo, en mi comunidad? ¿Estoy realmente haciendo la voluntad de Dios o estoy entretenido o entretenida? Repito un poquito lo que dijo Lili. Para poder hacer otras cosas tenemos que dejar de hacer otras. Yo a veces me levanto y ya prendo el televisor y no le presto mucha atención, pero sí a veces me distraigo con eso. Bueno, el televisor va a tener que estar apagado si yo quiero estar ocupada en otras cosas que van a ser lo que me va a llevar a tener una vida mucho mejor. Otros serán menos celular, otros serán menos trabajo, otros serán, no importa qué, porque como cada uno es distinto, somos personas muy importantes para Dios, muy importantes. Entonces cada uno en su propia vida va a descubrir qué va a tener que dejar para poder sumar a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces vamos a permanecer un poquito nada más en silencio y vamos a pensar en eso. Si quieres tocar guitarra, puede ser un poquito de... Renuévame podría ser una linda canción que puedas tocar y nosotros vamos a escuchar a nuestra mente, en este caso, que nos va a ayudar a mirarnos hacia adentro y a encontrarnos a nosotros mismos en qué andamos. Vamos a buscar revelación del Señor. Esa revelación que nos va a mostrar en qué podemos mejorar como hijos de Dios, buscando su voluntad cada día, renovándonos, permitiéndole que Él haga la obra. Padre, qué bueno que saber que tú te revelas a nuestra vida, Señor. En tu palabra, Señor, podemos encontrar esos encuentros de Nicodemo, Señor,
de esos amigos que amaban a su amigo y por eso lo llevaron a buscar el milagro de sanidad para esa persona que nunca había podido caminar. Y también encontramos el encuentro de la samaritana, Señor, con ese compartir que ella tuvo con la gente de ese pueblo. Necesitamos, Señor, que nos muestres qué tenemos que hacer, Señor, qué cosas tenemos que desechar, qué cosas tenemos que buscar, y que ese hambre de ti, del cual habla la canción, Señor, sea una realidad en nuestra vida. Que nunca dejemos de tener hambre de más y más y más de Cristo. Padre, que ese sea nuestro deseo cada día, buscarte a vos, Padre, en el nombre de Jesús, porque Él dijo que lo que pidiéramos en su nombre, tú nos lo darías.